Hola amigos de YouTube. ¿Cómo están? Espero que bien. Quisiera presentarles a una amiga que me ayudará en hacer los próximos vídeos. Hola, mi nombre es Sara. Como dijo Nate, yo lo ayudaré a que no esté holgazaneando y se ponga a hacer los vídeos. Espera, ¿qué? Yo no me la paso holgazaneando. Entonces, ¿por qué empezaste a hacer este video ayer a las 7 de la tarde? Estaba ocupado. ¿En serio? Entonces, ¿por qué te vi toda la semana acostado durmiendo? En la escuela me dijeron que tenía que dormir más. Cállate, solo estás de flojo. Aparte, ¿por qué me estás diciendo esto? Si solo te traje para que te presentaras y avisar que tú me vas a ayudar. Para molestar a mi papi. Creo que ya es hora de que te despidas, ya voy a empezar con el video. Está bien, papá. Adiós, amigos, nos vemos. Bueno. Eso sería todos los anuncios por ahora. Ya dicho esto. Empecemos con el video. El libro negro. Sniffing. Vamos a ver técnicas que permiten robar claves de acceso de forma remota. Ya adelantábamos en números anteriores que, si no se toman las medidas oportunas, a través de la red viajan innumerables contraseñas en texto plano y sin encriptar o, dicho de otra forma, listas para utilizar. Sniffing. Quien haya leído un cómic alguna vez habrá observado que, cuando se quiere representar a alguno de los personajes llorando o sollozando, se utiliza la palabra inglesa sniff. Durante muchos años pensé que esa palabra significaba llorar, pero al cabo de un tiempo me enteré de que su verdadero significado era algo así como sorber. Un sniffer es un programa que sorbe datos de la red. Todo lo que pasa por delante de sus narices lo absorbe y lo almacena para su análisis posterior. De esta forma, sin poseer acceso a ningún sistema de la red, se puede obtener información, claves de acceso o incluso mensajes de correo electrónico en el que se envían estas claves. La forma más habitual de sniffing, probablemente porque está al alcance de cualquiera, es la que podríamos llamar sniffing por software, utilizando un programa que captura la información de la red. También es posible hacer lo que podríamos llamar sniffing hardware, que pasaría por pinchar en un cable de red un dispositivo que permita capturar el tráfico. Con relación a este último tipo, la expresión pinchar el cable de red es una expresión general que incluye el propio hecho de conectar un dispositivo a un cable de la red, pero también incluye, por ejemplo, un receptor de radio que se sitúa en medio de un radioenlace. Como os podéis imaginar, este tipo de técnicas requiere de unos conocimientos de electrónica adicionales muy importantes. En este artículo vamos a tratar lo que hemos llamado sniffer software, ya que existe una gran cantidad de ellos y el lector podrá probarlos, detectarlos y eliminarlos en su propia casa sin necesidad de molestar a nadie. Idea general. Como acabamos de decir, un sniffer captura todos los paquetes que pasan por delante de la máquina en la que está instalado. Esto quiere decir que un sniffer no es un objeto mágico que una vez lanzado puede ver todo lo que sucede en la red. Dicho de otra forma, un usuario que se conecte a internet vía módem e instale un sniffer en su máquina solo podrá capturar los paquetes de información que salgan o lleguen a su máquina. El entorno en el que suele ser más efectivo este tipo de programas es en una red de área local, LAN, montada con la topología tipo bus. En este tipo de redes todas las máquinas están conectadas a un mismo cable, que recibe el nombre de bus, y por lo tanto, todo el tráfico transmitido y recibido por todas las máquinas que pertenecen a esa red local pasa por ese cable compartido, lo que en la terminología de redes se conoce como el medio común. El otro entorno natural de los sniffers es una máquina víctima. En este caso, es necesario tener acceso a la máquina víctima para instalar el programa y el objetivo perseguido aquí es robar información que permita el acceso a otras máquinas, a las que habitualmente se accede desde esa máquina víctima. Los sniffers funcionan por una sencilla razón. Muchos de los protocolos de acceso remoto a las máquinas se transmiten las claves de acceso como texto plano, y por lo tanto, capturando la información que se transmite por la red, se puede obtener este tipo de información y el acceso ilegítimo a una determinada máquina. Redes de área local. Como acabamos de comentar, uno de los entornos naturales para un sniffer es una LAN con topología de bus. Las redes más comunes de este tipo son las conocidas como buses Ethernet. Estas redes están formadas por una serie de máquinas, cada una de ellas equipada con una tarjeta de red Ethernet, y conectadas a través de un cable coaxial, similar al utilizado por las antenas de los receptores de televisión. En los extremos del bus es necesario situar lo que se conoce como terminadores, que no son otra cosa que una resistencia.
Simplemente debemos saber que sin terminador la red no funciona. Cada vez que una máquina de la LAN desea transmitir un dato lo hace a través de ese cable al que están conectadas todas las máquinas, por lo que todas tienen la posibilidad de ver los datos que se están transmitiendo, aunque en condiciones normales esto no sucede. Las tarjetas de red Ethernet están construidas de tal forma que, en su modo normal de operación, solo capturan los paquetes de datos que van dirigidos hacia ellas, ignorando la información cuyo destino es otra máquina. Lo que esto significa es que, en condiciones normales, el tráfico que circula por el bus Ethernet no puede ser capturado y es necesario activar un modo especial de funcionamiento de la tarjeta conocido como modo promiscuo. En este modo, la tarjeta de red captura todos los paquetes que pasan por el bus en el que está pinchada y este es el modo de operación que un sniffer necesita para llevar a cabo su finalidad. Topología de red. Una primera medida a tomar frente a la instalación de sniffers es una LAN con topología en estrella. Esta topología o forma de red es distinta al bus. Ahora, todas las máquinas se conectan a un único aparato, lo que se conoce como un concentrador o hub. De esta forma, solo existe una máquina en cada uno de los cables que componen la red. Si el hub instalado es del tipo conocido como inteligente, el sniffer es totalmente inútil. Un hub inteligente sabe en qué lugar está cada una de las máquinas de la LAN. Cuando recibe un paquete de datos para una de sus máquinas, lo retransmite únicamente por el cable en el que ésta está conectada, de forma que un sniffer, instalado en otra máquina, jamás podrá ver ese paquete. Debemos saber que existen hubs no inteligentes, que, cuando reciben un paquete de datos, lo retransmiten a todas las máquinas que están conectadas a él. En este caso, aún con una topología en estrella, el sniffer es capaz de capturar paquetes de datos de cualquier máquina de la red. Modo promiscuo. Como adelantábamos en la sección anterior, cuando la tarjeta o adaptador de red se configura en modo promiscuo, captura todos los paquetes que pasan por delante de él. La forma más inmediata de saber si un determinado adaptador de red está en un modo promiscuo es utilizar el programa ifconfig. Este programa permite configurar los adaptadores de red instalado en una determinada máquina y obtener información de esa configuración. Cuando un adaptador de red se encuentra en modo promiscuo, ifconfig nos informa de ello. Un intruso que rompa un sistema e instale un sniffer en él sustituirá este programa por una versión modificada, de tal forma que no muestre el estado en modo promiscuo de la interfaz de red. Como veíamos en ese mismo artículo, para evitar esto podemos utilizar versiones del programa limpias, por ejemplo, algunas que hayamos grabado en un disco justo después de instalar el sistema, o utilizar herramientas propias para identificar este tipo de situaciones. Los lectores interesados pueden estudiar el código fuente del paquete ifconfig para ver cuál es la forma de obtener esta información. Es necesario utilizar llamadas al sistema de bajo nivel y por esa razón no vamos a incluir en este artículo un programa que lo haga. Existen en internet varios programas, además de ifconfig, que permiten detectar sniffers que utilizan el modo promiscuo. Como último comentario sobre el modo de funcionamiento promiscuo, podemos decir que en los kernel más modernos esta información puede ser obtenida a partir del sistema de ficheros /prot, lugar del que podemos obtener una enorme cantidad de información interesante sobre el sistema de red. Captura de paquetes. En general, los sniffers capturan paquetes de la red. En una LAN con topología de bus, es posible capturar tráfico de todas las máquinas conectadas en ese bus, pero, en el caso general y, como comentábamos más arriba, este tipo de programas pueden ser utilizados en cualquier entorno, probablemente con una repercusión menor pero constituyendo una brecha de seguridad igualmente importante. En muchos casos, una vez que el intruso ha conseguido el control de la máquina víctima, puede optar por la instalación de un sniffer en la misma. En este caso, el sniffer permitirá al atacante robar claves de acceso a otras máquinas. Cada vez que un usuario de la máquina víctima intente una conexión, el sniffer capturará los paquetes enviados en los que se encuentra la clave de acceso en texto plano. En ocasiones se dota al sniffer de la capacidad de transmitir estos datos vía correo electrónico o permitir al atacante conectarse a un puerto concreto en la máquina víctima para recuperar los datos que el sniffer ha capturado. Este tipo de instalación se apoyará con técnicas de ocultación de procesos y de conexiones de red, para el caso en el que se permita recuperar los datos del sniffer de esta forma. Como el lector ya habrá deducido, la forma de funcionamiento de este tipo de programas suele basarse en almacenar en un fichero toda la información que ha robado, de forma que el intruso puede recuperarla en el futuro.
Para evitar que estos ficheros sean demasiado voluminosos, muchos sniffers solo capturan los primeros paquetes de la conexión, en los que se encuentran las contraseñas que se pretenden robar. Esta es una de las razones por las que resulta conveniente no permitir el acceso como root a través de Telnet a las máquinas y obligar al usuario que quiera utilizar los privilegios de root a utilizar el comando su una vez que está dentro. El sniffer solo captura los primeros paquetes, con lo que obtiene el password de un usuario normal sin privilegios. Cuando este usuario ejecuta el comando su para convertirse en root, el sniffer ya no está capturando esa información y la clave de root permanece segura. Una potente herramienta. Independientemente de los usos ilegítimos de los sniffers, este tipo de programas son una potentísima herramienta para el hacker. Cuando hablamos de los ataques 2, vemos como muchos de estos ataques se basaban en modificar las cabeceras de los protocolos TCP/IP con fines destructivos. Y para construir este tipo de paquetes era necesario utilizar lo que llamamos sockets raw. Bien, los sniffers suelen trabajar en este mismo nivel, de tal forma que no solo capturan la información asociada a los protocolos de aplicación como el FTP o Telnet, sino que capturan paquetes raw y, por lo tanto, toda la información contenida en las cabeceras TCP/IP. Muchas de estas herramientas disponen de la capacidad de interpretar estas cabeceras, e incluso las cabeceras asociadas a protocolos que se encuentran por debajo de IP, y mostrarlas de forma más sencilla de interpretar para los seres humanos. Cuando los sniffers se utilizan de esta forma son llamados analizadores de protocolo. Si bien, esta palabra designa a un gran conjunto de herramientas, algunas incluso hardware utilizados de esta forma, resultan una herramienta extremadamente potente para comprender en profundidad el funcionamiento de los protocolos de comunicaciones y, en cierto modo, visualizar, localizar y obtener una solución para ataques remotos. Algunos sniffers. Una vez más, nuestro sistema GNU/Linux dispone de un enorme número de este tipo de herramientas. La mayoría de ellas incluidas en la práctica totalidad de las distribuciones. Quizá el sniffer más conocido y probablemente uno de los primeros disponibles para los sistemas Unix en general es Dump. Este programa, una vez lanzado, captura todos los paquetes que llegan a nuestra máquina y muestra por pantalla información relativa a los mismos. Se trata de una herramienta de línea de comandos con una gran cantidad de opciones que permiten mostrar los datos de muy diversas formas. Dump es una herramienta muy potente y es recomendable saber cómo usarla, aunque como veremos a continuación existen otros sniffers más fáciles de utilizar. Sniffig también funciona en modo consola, pero ofrece un modo de ejecución interactivo en el que se muestran las conexiones accesibles desde la máquina en la que se encuentra instalado y permite seleccionar cualquiera de ellas para la captura de paquetes, a través de una interfaz muy sencilla. Este sniffer es referenciado en varios documentos de seguridad. Ethereal. Vamos a comentar un poco más en profundidad este sniffer o analizador de protocolo, ya que es uno de los que ofrece una interfaz más sencilla de utilizar y permite visualizar los contenidos de las cabeceras de los protocolos involucrados en una comunicación de una forma muy cómoda. Ethereal funciona en modo gráfico y está programado con la librería de controles GTK. La ventana principal de la aplicación se divide en tres partes. En la primera parte se muestra la información más relevante de los paquetes capturados, como, por ejemplo, las direcciones IP y puertos involucrados en la comunicación. Seleccionando un paquete en esta sección podemos obtener información detallada sobre él en las otras dos secciones de la pantalla que comentaremos a continuación. En la parte central de la ventana se muestra, utilizando controles TRE, cada uno de los campos de cada una de las cabeceras de los protocolos que ha utilizado el paquete para moverse de una máquina a la otra. Así, si hemos capturado una serie de paquetes de, por ejemplo, una conexión Telnet, podremos ver las cabeceras del protocolo TCP, del IP y de los que tengamos debajo de ellos, Ethernet Frame, por ejemplo, en una red Ethernet. La tercera parte de la ventana muestra un volcado hexadecimal del contenido del paquete. Seleccionando cualquier campo en la parte central de la ventana se mostrarán en negrita los datos correspondientes del volcado hexadecimal, los datos reales que están viajando por la red. Otra de las opciones interesantes que ofrece este programa es la de seguimiento de flujos TCP, Follow TCP Stream. Esta opción permite, una vez seleccionado un paquete de entre los capturados, recuperar solo los paquetes asociados a la misma conexión que el seleccionado.
Esta opción es muy útil, ya que el sniffer captura todos los paquetes y si en un momento dado existen varias conexiones distintas, los paquetes de todas ellas aparecerían entremezclados. Medidas a tomar. Lo primero que debemos recordar es que, tanto para activar el adaptador de red en modo promiscuo, como para crear sockets RAW, el intruso debe ser root. Todo lo visto en los artículos anteriores es aplicable, pero vamos a hacer algunos comentarios específicos para el caso de los sniffers. En primer lugar, ya hemos visto que una topología en estrella con concentradores inteligentes es una configuración más apropiada para evitar la instalación de sniffers. Otra medida frente a los sniffers en modo promiscuo es instalar adaptadores de red que no permitan ser configurados en este modo, ya que existen este tipo de dispositivos. Esta opción no es buena opción para los estudiosos de las redes, ya que imposibilita la utilización de este tipo de herramientas que, como veíamos, son de un valor didáctico muy importante. Como vimos, el comando ifconfig nos permite saber si algún adaptador de red de nuestra máquina está configurado en este modo. Este comando puede estar modificado, por lo que debemos utilizar una versión limpia del comando y a poder ser del sistema. Si el sniffer no se ha ocultado convenientemente, las herramientas de monitorización mostrarán el proceso que se está ejecutando, el fichero donde se están grabando los datos y la conexión de red. Una medida bastante drástica consiste en recompilar el kernel de forma que no ofrezca soporte para poner los adaptadores de red en modo promiscuo. Es una solución drástica, al igual que la adquisición de una tarjeta de red que no soporte este modo, ya que como veíamos en una sección anterior, el uso de estos programas puede ser realmente útil, tanto para comprender el funcionamiento de las redes de ordenadores como para analizar distintos ataques que se pueden llevar a cabo contra nuestra máquina. Por otra parte, esta limitación del kernel nada puede hacer frente a un programa capturador de paquetes como los comentados más arriba. Más medidas. Criptografía. El otro grupo de medidas que se puede tomar contra los sniffers es la utilización de técnicas criptográficas. En este caso, la idea es que aunque no se pueda evitar la captura de paquetes por parte del sniffer, al menos la información capturada por estos sea virtualmente inútil, al estar codificada mediante algún tipo de algoritmo criptográfico. Una de las técnicas habitualmente utilizadas es la conocida como one-time passwords o contraseñas de una sola vez. Lo que buscan estas técnicas es evitar el uso continuo de las mismas contraseñas por parte de los usuarios de tal forma que, aunque ésta sea capturada por un intruso, cuando intente utilizarla nuevamente será totalmente inútil. Otros sistemas basan su funcionamiento en no enviar información importante a través de la red, como son los passwords, sino que solamente se transmiten información que por sí misma no tiene ningún valor a no ser que se combine con otra, por ejemplo, autentificación de ambos extremos a través de criptografía de clave pública, credenciales, sellos temporales, etc. La información importante es utilizada por los dos extremos de la comunicación, cliente y servidor, pero nunca viaja a través de la red. Quizá el ejemplo más clásico de la utilización de técnicas criptográficas sea el paquete SSH. Este paquete de software permite las conexiones remotas y otras funciones, transferencia de archivos, por ejemplo, al igual que lo hace Telnet, pero codificando la información que se transmite por la red y ofreciendo un método de autentificación de los extremos de la comunicación. El hecho de que la información viaje codificada a través de la red hace que los datos capturados por un posible sniffer no puedan ser utilizados por un atacante. Existen otras soluciones criptográficas, como por ejemplo, Kerberos, pero son más complejas y costosas. Ya hemos visto que el programa ifconfig es uno de los que podemos utilizar para detectar tarjetas o adaptadores de red en modo promiscuo. Un programa de similares funcionalidades muy referenciado es CPM, Check Promiscuous Mode, en castellano. Comprueba modo promiscuo. Su utilización es muy sencilla, simplemente hay que ejecutarlo. Otra herramienta de gran interés para la detección de sniffers, aunque realmente se trata de una aplicación tremendamente útil para la detección de intrusos en general, es Soft List Open Files o lista de ficheros abiertos. Este programa muestra una lista de todos los ficheros abiertos en el sistema proporcionando mucha información adicional sobre ellos, proceso que los ha abierto, nombre de los ficheros, tipo, etc. Recordemos que en los sistemas Unix virtualmente todo es un fichero, lo que significa que este programa mostrará, además de los ficheros abiertos propiamente dichos, dispositivos de entrada/salida, sockets, etc. Bueno, así terminaría el capítulo de hoy. Espera, papi, ¿yo puedo decir la despedida? No veo por qué no, está bien.
Bueno, eso ha sido todo por nuestra parte. Suscríbanse si quieren más vídeos y puntúen para seguir mejorando. Hasta la próxima, amigos.